colaborar. Es que mucha gente no entendía. Bueno, ya comienzan a conectarse varios de los que siempre nos miran. Alguna gente tenía ratos de no verla porque no hemos estado transmitiendo desde hace como 2 semanas en este horario. Hemos estado bastante atareados y hemos estado transmitiendo en la mañana. Hemos tenido múltiples ocupaciones y cuando voy con el conductor, pues aprovecho para transmitir por la mañana o a la hora que voy a almorzar o a la hora que vengo de regreso a la casa. Pues hoy estamos transmitiendo aquí al aire libre y espero que entiendan los que no me han visto desde hace días que no hemos dejado de transmitir. Incluso esta semana transmitimos lunes y martes, la semana pasada transmitimos 3 o 4 días de la semana, pero todas han sido fuera de este horario que es en el que transmitimos normalmente. Y creo que la próxima semana también haremos 2 o 3 transmisiones por la mañana o a mediodía o después del mediodía, porque vamos a estar bien ocupados, bien atareados y aprovechamos, ¿verdad? Los traslados de una ciudad a otra, de un lugar a otro para transmitir. Entonces la próxima semana también, por eso es que no nos han visto transmitir en el horario acostumbrado, que generalmente es para que más o menos vayan dándose cuenta, pues, los motivos por los cuales no nos han visto por la tarde. La próxima semana también haremos transmisiones en la mañana y posiblemente al mediodía, para que estén pendientes y no crean que es que deje de transmitir. La gente se acostumbra. A veces hay medidas de seguridad, hay veces hay que garantizar la señal, garantizar la no intercepción de la señal, porque todos tienen esto sinvergüenza. Bueno, bienvenidos Norman Martínez, Julio Salgado, Nina Vilés, tenía rato de no saber nada de Nina, Javier Arce, ¿cómo estás, hermano? Carlos Palacios, Augusto César, Adrián, comienzan a llegar pues los amigos y bueno, y vamos a comenzar a transmitir ya pues. Les decía entonces que por motivos ajenos a mi voluntad no he transmitido en este horario, pero no he dejado de transmitir. La semana pasada transmitimos 3 o 4 veces, esta semana transmitimos ayer y antier, pero por la mañana o por el mediodía, debido a múltiples ocupaciones, y entonces aprovechamos el traslado de un lugar a otro o a la hora que el conductor me lleva a la hora de almuerzo o cuando vamos de regreso pues a la casa. Hoy pues se nos permitió estar un poco libre de ocupaciones y por eso estamos transmitiendo a esta hora. Lo más seguro que las otras transmisiones de esta semana sean en este horario, pero la próxima semana tendremos por lo menos 2 o 3 transmisiones en horarios del mediodía o de la mañana, para que estén pendientes, ¿verdad? Entonces no es mi culpa, pues.
pero no hemos dejado de transmitir y ahí están en mi muro los videos que hemos hecho todos estos días en otro horario. Me gustaría que estuvieran de acuerdo en que hagamos un grupo grande para poder mandar los videos al grupo. Ustedes díganme si están de acuerdo, ¿verdad? Y de esa manera, pues, les pueda llegar más seguro el video, porque acuérdense que son más de 6,000 contactos. Aparte de eso, ¿verdad?, que alcanzamos más de 500,000 de personas cada 28 días. Entonces la gente a veces no le de tanta cosa, pues no les puedo notificar a los 6,000, a los 6,200, tampoco al 500,000 que alcanzamos en los 28 días. Es bien difícil. Entonces, pero pueden verlo en reprise. Siempre está ahí, inclusive a la hora que están en sus casas. Entonces es bien difícil. No me pidan que yo también tengo que comer, tengo que pagar renta, no tengo trabajo. A propósito de eso, siempre solicitándoles ayuda, ya sea para mi familia o para mis cosas, en el teléfono 202-597-3518, que es el teléfono de mi cele, mi número de cele, ¿verdad? Para los que quieran colaborar conmigo. Yo no tengo trabajo. Mi trabajo en su mayor parte del tiempo es andar buscando la información y a veces no duermo en la noche porque la gente que me informa, pues a veces tiene que serlo de madrugada. Otras veces puenteamos por Europa la información de Nicaragua, y tengo el otro problema que Europa tiene 8 horas adelante ahorita, y en algunos lugares hasta 9. Entonces, estar pendientes de buscar esa información significa estarse desvelando, significa decir, son más de 10 horas diarias los que se ocupan para poder llevarles la información. Ahí tienen el número de cele mío, 202-597-3518. Y aparte de eso, tenemos activadas las estrellas para los que nos quieran enviar estrellas. Bueno, desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz. El título del video de hoy es De todo un poco, para que la mayoría de ustedes, bienvenidos al doctor Ibarra, han estado acostumbrados a este horario, pero ahí están los videos. Hemos transmitido como 6, 7 videos en estas 2 semanas fuera de este horario. Búsquenlos, que ahí están en mi muro. Difícil que se los pueda mandar a todos, ya sea a los que tengo en WhatsApp o a los que tengo en Messenger. Son casi 6,200 contactos, entonces es bien difícil. Si algunos quieren, pueden enviarme su número de WhatsApp para podérselos enviar cuando no transmita en este horario. Bueno, y aquí, como siempre, hicimos un video por la mañana, creo que el lunes, producto de que creo que el día jueves, Stefan Fagot Müller salió hablando en contra de la dictadura de los indígenas, y desde que lo vi no le creí ni el pensinado. Lo conozco bastante a Stefan Fagot Müller, el cual el día 16 de agosto fue confirmado y nombrado nuevamente asesor con rango de ministro para los pueblos indígenas de Daniel Ortega, el sátrapa dictador de Nicaragua. Como yo no vendo noticias, pues
no he creado el grupo. Hay un grupo que se llama ahí Amigos del Chino Enoch, que es, mírenlo, si es un grupo que yo administro, pero mejor déjenme que yo les diga para el nuevo grupo cómo hacer, para los que se quieran adherir al grupo, para poderles notificar a todo el grupo, y de esa manera pues me evito, porque me llevaría más de 2 horas para poderles notificar a la mitad. Y es bien difícil. Bienvenido, Memo Vega. Enrique Carrión, bienvenido, hermano. Entonces vamos a hablar un poco de este non-fago, porque la mayoría me lo ha estado pidiendo, porque fue poca gente la que tuvo acceso al video que hicimos por la mañana, tanto antier como ayer, por lo que la gente espera este horario. También vamos a hablar un poco de la falta de dignidad. Falta de dignidad, oigan bien. De un pequeño mínimo sector, no es ni el 6 ni el 5%, de lo que se conoce como el sandinismo histórico, incluyendo algunos guerrilleros y combatientes populares en contra de la dictadura de Somoza. Y por supuesto que vamos a hablar del viperazo. Yo le encaramé el viperazo. La acción sumamente audaz, sumamente técnica, y hablo no solo de la tecnología de las comunicaciones, sino de la tecnología o de la técnica del trabajo de inteligencia. Esto tiene que ver con un gran trabajo de penetración en el grupo Hezbollah, dándole un poco de su misma medicina, que es lo que hacen los rusos, que es lo que hacen los iraníes, los chinos, los cubanos y la seguridad de Nicaragua. Y muchas veces no han querido entender que uno de los motivos por el cual no nos hemos unido, la oposición y la disidencia del Frente Sandinista, es precisamente por el trabajo de penetración que por 45 años ha hecho la seguridad del Estado, hoy llamada Dirección de Información para la Defensa, dentro de los sectores opositores y antes dentro de la misma contrarrevolución. Bienvenido a nuestro amigo, tenía días de no saber de él, Osvaldo Palacios, una persona que le tengo mucho cariño. Entonces, no sé por cuál quieren que comencemos, y que quieren que comencemos por el Viper, por la costa o por la falta de dignidad del sandinismo histórico. Bienvenido, José Chepe Espinosa, un abrazo. Entonces vamos a comenzar por el viperazo de manera rápida para mientras se juntan. Bueno, yo creo que es importante señalar que lógicamente el enemigo inmediato de Hezbollah es Israel, porque Israel es el que más víctima ha sido, el pueblo israelí, porque los terroristas a quien menos atacan es a los militares de Israel o de Estados Unidos o de cualquier país donde hagan acciones terroristas. Los terroristas hacen explotar aviones y tal vez quieren matar a una persona, pero por matar a una persona matan a 300 inocentes. Los terroristas ponen explosivos en un edificio donde hay miles de civiles y tal vez persiguen a un objetivo que va a estar en ese edificio y se llevan centenares de personas que nada tienen que ver. Es decir, ni siquiera es aquello del fin justifica los medios. Ni siquiera eso, ¿verdad? El principio de Nicolás Maquiavelo, Nicolás era, ¿verdad?
sí, Nicolás Maquiavelo, de fin justifica los medios, sino que simplemente con el ánimo de crear terror, pues cometen este tipo de barbaries. Ustedes vieron lo que hicieron cuando comenzó esta nueva etapa de guerra, que es lo que perseguían. Vino Hezbollah en parapentes, le cayeron a un lugar donde había un concierto, asesinaron a centenares de personas, secuestraron otro montón, civiles, jóvenes que estaban en un concierto, para sembrar el terror, y ellos estaban claros que Israel iba a responder. Estaban claros de que Israel iba a responder. Pero el objetivo, y sin ningún sentido, ir a caerle donde hay un concierto de jóvenes y asesinar a gran cantidad de jóvenes, personas, hasta niños, y secuestrar otra gran cantidad sin un sentido militar ni político. El único sentido era que Israel respondiera para enfrascarse en una guerra cumpliendo las orientaciones de su patrocinador directo, que es Irán, que a su vez cumple las orientaciones de su jefe, que es Rusia. Y de esa manera hicieron la acción que ya todos conocemos, que desencadenó en la nueva guerra entre los terroristas e Israel. Y ahí es donde se ve la falta de escrúpulos de estas personas que encabeza Rusia, que encabezan los chinos, que encabeza Irán, en las que se les subordinan este tipo de movimientos y en los que están de segundones ahí Daniel Ortega, Nicolás Maduro y los cubanos. Todo con el único objetivo de quitar la presión mediática e internacional, diplomática y de todo tipo. Estoy a menos de 1 kilómetro de un aeropuerto, por eso se oyen constantemente helicópteros, aviones militares, aviones comerciales. Entonces, con tal de cumplir un objetivo político que ni siquiera militar, sino quitarle la atención del mundo sobre la invasión rusa a Ucrania, cometieron esta barbarie para provocar y se desencadenara una nueva guerra entre Israel y Hezbollah, con tal de quitar un poco la atención del mundo diplomático internacional, de las organizaciones regionales e universales internacionales, y sobre todo de los medios de comunicación, y descentralizar el foco de atención que hay sobre Ucrania-Rusia, producto de la invasión rusa a Ucrania, sobre Israel. Ocupan escudos humanos, hay gente que es civil que los apoya, que al igual que en Nicaragua ponen como allá el Yankee Invasor, 4 pelados que todavía le paran bola, domesticados, ya ni siquiera son adoctrinados, porque ya no les enseñan ni marxismo, ni sandinismo, no, les enseñan la fidelidad ciega al patrón, al Daniel, al Pablo Escobar de Nicaragua. Entonces ya ni siquiera es adoctrinamiento, es domesticación, ¿verdad? Y convertirse en súbditos del soberano rey de Nicaragua. Entonces, de esta manera, hay sectores de estos movimientos terroristas que influyen en la mente de personas de sus países y los hacen creer de que todo lo hacen los enemigos de Alá, porque todos ellos lo hacen por Alá. Y lo que ponen es bombas
contra a veces miles de personas civiles y boralá. Esto, lógicamente, le ha traído la aversión hacia estos movimientos que no tienen ningún sentido, ni revolucionario, ni de izquierda, porque ese es el otro problema. La campaña mediática, con tal de darle respuesta al enfrentamiento ideológico y a veces entre nicaragüenses, para asociar a cualquiera que un día pudimos haber militado en la izquierda, pero que fuimos consecuentes con nuestros pueblos cuando estuvimos en ese tipo de movimientos, no fuimos terroristas, no fuimos ladrones, no fuimos piñateros, y que hoy hemos asumido el reto en contra de la dictadura. Inclusive a algunos nos tocó por algunos años luchar dentro del mismo Frente Sandinista para que cambiaran el rumbo, para que no se violaran las normas históricas del Frente Sandinista que un día nos enamoró a los jóvenes de los 60 y de los 70. Todo eso que vino siendo violentado para llegar al danielismo. De esa manera también manipulan a los pueblos de donde se originan estos movimientos terroristas. Entonces, y en esto quiero ser claro, vos no puedes decir que son marxistas ni que son de izquierda regímenes guiados por teocracias, es decir, guiados religiosamente. Nada que pueda ser dirigido desde un punto de vista religioso puedes decir que es de izquierda marxista, porque el marxismo, o por lo menos la mayoría de los marxistas, se caracterizan por ser ateos. Entonces son movimientos más que ultraderechistas, manipulados religiosamente, donde hay un soberano y que prácticamente tienen monarquías. Los ayatolas son monarcas. Los países árabes tienen reyes en una gran cantidad y te fusilan o te cortan la cabeza o cualquier cosa si ofendes al rey o si religiosamente ofendes al ayatolá. Entonces no me van a venir con el cuento que es un problema de izquierda, cuando lo que hacen es una domesticación religiosa que nada tiene que ver. Si alguno ha leído el Corán, en el fondo el Corán es pacífico, no manda a poner bombas ni cosas por el estilo. Yo no vi a Mohammed, como le dicen a Mahoma, haciendo terrorismo nunca. Y esas son las manipulaciones, como el sandinismo de Nicaragua, que no fue sandinismo porque no existe una doctrina sandinista. Ideológicamente el sandinismo no existe. Lo que hicieron fue meter el marxismo dentro del sandinismo y al final lo que terminamos siendo es marxismo. Esa es una verdad. A ver, ¿cuál es el planteamiento ideológico del sandino? No existe. Lo único fue el nacionalismo de una intervención que es verdad que se dio, pero vos no podés vivir 90 años después pregonando lo mismo, o 50 o 70 años después de la última intervención. No, yo creo que esa fue la última, la de Sandino. O sea, 90 años después, 91. Pues se terminó en enero del 33. Y Sandino fue asesinado en febrero del 34. Entonces, ¿qué tiene que ver el danielismo? ¿Qué tiene que ver el marxismo con Sandino? Absolutamente nada. Asimismo, se es manipulado a ciertos sectores de ciertos países árabes y algunos que no son árabes con un Islam alejado totalmente del Islam y que no es nada más que terrorismo y que se justifica en la voluntad de Alá, que nada tiene que ver. El Islam, las veces que medio me he metido al Corán, es sumamente pacífico. Es una manipulación total a cómo se manipula con el sandinismo, y lo que hay es un danielismo, es una mafia narcotraficante, aliada del crimen organizado, lavadora de dinero, ladrona del erario público, aliada con sectores del gran capital que quedaron todavía en Nicaragua, muchos de ellos sus testaferros,
Y al final tampoco es izquierda, en la concepción clásica de la izquierda, porque son multimillonarios y tienen a pendejos que adoran al comandante, que no tienen ni trabajo, y llevándolos a un acto cada mes o a una parrillada a donde estuvieron la guerrilla, donde hay colaboradores, y les dan guaritos, y con eso mantienen a un montón de tontos que se consideran cachorros del blin, no sé qué cosa pasa. Hay un grupo que pasa bebiendo guaro toda la semana y se reúnen como cachorros. Yo no sé de dónde cogen los reales, pero sí sé que sus dirigentes de estos grupos de cachorros del SMP están íntimamente ligados a movimientos de retirados y organizaciones que responden directamente al frente sandinista o al frente danielista. Porque hay que hablar claro, oficialmente los sellos del frente sandinista los tiene Daniel Ortega ilegalmente, porque ni siquiera se tiene que elegir, creo que es cada 4 o 5 años, al secretario general, a los miembros del Congreso, a los miembros de la Asamblea Sandinista, a las asambleas departamentales y a los secretarios políticos. Eso establecen los estatutos del frente, con los cuales se vienen limpiando las nalgas desde el 2007, sobre todo desde las elecciones del 2008, porque también ya para el 2011 ya dejaron elegirse los candidatos que los estatutos exigen que hayan elecciones internas. Todo eso te lleva a decir de que lo que hay, ese no es el sandinismo, ese es el danielismo. Para que los sandinistas históricos estén claros, sobre todo el puchito que ha quedado ahí, que como pendejos están domesticados, dándole gracias a Dios y al comandante. Ni siquiera le dan gracias a Dios al Frente Sandinista, ni al pueblo nicaragüense, es al comandante y a la compañera, o sea, la chamuca y el trompañero. Entonces, de esa manera son manipulados. Y entonces, en una operación sumamente audaz, esto, de acuerdo a las informaciones públicas y privadas que existen, a inicios de este año, los mismos patrocinadores en Irán y algunos lugares han detectado, porque también es una verdad, a mí me daba risa cuando personas me decían: Chino, te han de tener intervenido los gringos el teléfono. Y a mí qué me importa, aquí ando conspirando contra los gringos, si a los gringos les debo mi libertad. Después de casi un año en prisión y sobre todo en el infiernío, fue la presión del gobierno de Biden que logró la liberación nuestra, sancionando al oro y amenazando con sancionar y congelar la inversión que tenía el ejército en Estados Unidos. No sé si la tiene todavía, porque he buscado y no tengo. A lo mejor pues también eso costó que le permitieran sacar los billetes que tenía el ejército en la bolsa de valores y otras inversiones, y para que nos soltaran, pues. Eso no lo puedo asegurar, pero no he encontrado más información sobre las informaciones sobre las inversiones que tenía el ejército en la bolsa de valores y algunos negocios en Estados Unidos. Bienvenido al Cejas, Jorge Eduardo Gutiérrez de Condega. Un abrazo, Cejas. Entonces, ¿qué pasa? Se detecta desde inicios de este año los organismos de inteligencia que estuvieron involucrados. Yo no voy a decir que fue Israel, porque oficialmente Israel no ha aceptado la acción que se dio. Pero quien haya sido fue Pijazo. Detectan de que los beepers, que ya poco se utilizan, recuerdan a finales de los 80 e inicios de los 90, cuando no existían los celulares en Nicaragua, había un montón que andaban culones porque son mensajes rápidos que te llegaban, los leías. Algunos, ya cuando comenzaron los celulares, usaban el celular y el beeper, porque el beeper tal vez el beeper, yo miraba ante los Rosales, por decir, andaba celular y estaba dando clases en la UCA,
y andaba Viper. Entonces él se daba cuenta que necesitaban comunicándose él cuando el Viper comenzaba a brincar en el escritorio del aula de clase. Entonces el Viper supuestamente no hay intercepción porque es una comunicación unilateral, ¿verdad?, hacia el aparatito de Viper. No sé si algunos en Nicaragua, porque yo caí preso hace casi 3 años y yo ya no miraba Viper en Nicaragua, todo el mundo con celular. Bienvenido, Melvin Alfonso, un abrazo, hermano, claro que sí. Y por ese motivo hacen los análisis, entre los cuales están algunos de los potentados iraníes, y es desde ahí donde se propone dejar hacer uso de los celulares y de cualquier dispositivo inalámbrico. Pudieran ser los radios son penetrables. Yo recuerdo la radio contrainteligencia que existía en la seguridad del Estado. Y te estoy hablando en los 80. Yo me imagino toda la tecnología que va a tener la seguridad del Estado hoy, llamada Dirección de Información para la Defensa. Y entonces, para efectos de seguridad, entonces determinan que la comunicación inalámbrica ya es fácil de interceptar por satélite, por lo que ya todos sabemos, ¿verdad? Es que lógicamente la comunicación celular pues no es segura. Es más seguro el telefonito viejo. Sí, incluyendo el de magneto. Ya están saliendo los chistes, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar más adelante de eso. Pero ya, yo me estoy imaginando ahorita que los países árabes, por lo menos Siria, ya orientó dejar de usar medios de comunicación inalámbricos. Sería que dejan de usar los celulares. Inclusive, yo sé de lo que antes fue la KGB, no sé, ni recuerdo cómo se llama ahorita la inteligencia de Putin, que la gran mayoría de oficiales y agentes hacen sus informes a máquina. Ya no se miran las máquinas en Nicaragua. ¿Por qué? Porque las computadoras son penetrables electrónicamente o tecnológicamente. Entonces a la antigüita, y para ellos es más efectivo hacerlo a la antigüita, sus informes operativos, las medidas operativas, los planes operativos, plantearlo, entonces los hacen a máquinas de aquellas Olimpias, ¿se acuerdan? Y entonces han orientado algunos estados árabes ya dejar de usar, sobre todo dentro de sus allegados, y me imagino de las organizaciones clandestinas que tienen, medios de comunicación inalámbricos. Entonces, en un operativo que se detecta desde principios de este año, de que la falta de seguridad que hay en los medios de comunicación inalámbricos, llámese celular, que es lo que utiliza todo el mundo, pero que no vas a poner un teléfono alámbrico que lo ande todo el mundo. Entonces, solo dar orientaciones unidireccionales a través de Viper, dan a hacerlos, determinan que la empresa que hizo estos Viper es una empresa taiwanesa. Taiwán ahora aclara que 5.000 de esos dispositivos, si bien es cierto, es de una empresa, pero se originan en empresas europeas. Entonces hay un rollo ahí para determinar a dónde estuvo la penetración, porque de hecho, pues tiene que haber algunos de estas empresas para que hayan llevado el tipo de explosivo que sea, no sé cuál fue, que llevaran dentro de los dispositivos Viper y que se activaron con las baterías de litio. Los celulares también tienen baterías de litio. ¿Entienden?
Y de esta manera, casi de manera simultánea, a la hora que se iban a comunicar, la gran mayoría estallaron. Entonces tenemos, creo que más de 2.000 heridos. Tenemos, qué feo, ¿verdad? Sí, digo tenemos como resultado, ¿verdad? Más de 2.000 heridos. Y tenemos como resultado decenas, si no centenas, de muertos. Algunos han quedado capados porque cargaban el viper en el cinturón, como se acostumbraba, y han quedado deshuevados, despenalizados, no de quitarle penas, sino penes. Muchos murieron al estallar en la yugular, en el estómago, en el pecho, a la hora que, vos sabés ustedes que el viper lo vas a ver aquí, a la hora que te suena la comunicación, ¿verdad? Les estalló en la cara, les estalló aquí, y entonces hay miles de heridos, hay centenares de muertos, hay cojos, mancos, ciegos, tuertos, en una operación inimaginable. Y como oficial de los organismos de la seguridad que yo fui, a la hora de analizar una operación de este tipo, pues diría, fue un excelente trabajo. Claro que es un excelente trabajo, pues estás hablando de miles de terroristas neutralizados. Pero la cola que trae ahora esto para la dictadura. Dentro de la seguridad personal, de la cual soy fundador en Nicaragua en 79, se llamaba SSPS, se llamaba Sección de Seguridad Personal Sandinista, era parte del DCS, en ese tiempo departamento que llegó a ser una dirección general después, Departamento de Seguridad del Estado Sandinista. Pasé y estuve en la primera escuela de seguridad personal, donde todos los profesores eran coroneles cubanos, y de esa escuela me sacaron del primer curso para ser subdirector de la segunda escuela de la seguridad personal, que es la Escuela Modesto Duarte, donde ya no era alumno, ya era el subdirector. Estamos hablando del 79, 19 años. Es la Academia del Servicio Secreto de Nicaragua, y tengo entendido que soy el subdirector más joven del mundo de una escuela de servicio secreto. 19 años. O sea, es un Guinness. Sí, no me estoy echando flores, fueron cosas de la vida, ¿verdad? Iba a cumplir los 19 años cuando me nombran subdirector de la Escuela de la Seguridad Personal de Nicaragua. Yo recuerdo a Mecha Lenta, que si mal no recuerdo se llamaba Arcadio, un cubano. Era el profesor de explosivos. José Luis era el profesor de contrainteligencia. El de tiro era un querido de la... ¿Cómo es que se llamaba este? Monchito, Miguelito. Era querido de la Xóchitl, pues. O sea, la Ana Julia Guido, la actual fiscal general de la República, era un cubano. Arnaldo Ochoa, que daba seguridad personal. Y los profesores, y varios, pues, aparte de los profesores de defensa personal, pues, de carácter militar que teníamos. Bienvenido, Ronnie. Santo Raimundo, un abrazo, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Las medidas de seguridad, aparte que en algunas son un poco arcaicas, pero ellos consideran más efectivas, son increíblemente, a veces hasta ridículas. El equipo de la técnica operativa de la seguridad personal todavía lo practica. Se visten con trajes de nacal. Cualquiera dirá que son trabajadores de nacal. Otros andan con uniformes para darle mantenimiento a los semáforos. Otros andan vestidos como que fueran de Telcor.
y los 365 días al año pasan revisando las cañerías, los tubos de aguas negras que pasan alrededor de la casa de los más connotados dirigentes del danielismo y antes del Frente Sandinista y de lo que fue la Revolución Popular Sandinista. Ustedes van a ver a veces que de repente están en media calle, cerca de donde vive Daniel, o cerca de donde vive Lenín, o cerca de donde vive el jefe del ejército, el jefe de la seguridad, gente que está trabajando como en nacal, vestidos de nacal, y a veces no ves que hay un tubo roto ni cosa parecida. Esa es la técnica operativa de la seguridad personal, que están en constante de revisión dentro de las tuberías de aguas negras. Ahí se meten por los posibles ataques con explosivos. Entonces, ¿se imaginan ahorita cómo está Cuba? El problema de reajustar los sistemas de comunicación, que hasta puede dejarlos incomunicados, por el terror que tienen. Es decir, los terroristas están aterrorizados ahorita, porque ahora tienen miedo de que a lo mejor un celular, porque compran en lugares exclusivos, hayan sido penetrados y tenga algún explosivo extraño que no se pueda detectar y les puede estallar de un celular en la cara, de un walkie-talkie. Ustedes se imaginan a toda la chapeada de la técnica operativa de seguridad personal, la sección de contrainteligencia de la seguridad personal, porque la seguridad personal tiene su propia contrainteligencia, que coordina con los otros organismos de contrainteligencia e inteligencia en las supuestas señales de atentado o señales de indicio. Otro día les explicaré qué es eso. Y esto está ahorita hasta causando, y lo estoy seguro, no solo me lo imagino, hasta problemas en las comunicaciones de estos países terroristas. O sea, el hecho de que el Assad, ¿verdad?, de Siria, haya ordenado que se suspendan todas las comunicaciones que se puedan dar por medios inalámbricos, te indica que van a tener atrasos en las comunicaciones. Y recuerde que quien controla las comunicaciones gana la guerra. Y ahí es donde hay un montón de estupideces de decir que Estados Unidos está siendo relegado por China. ¿Cuánto tienen? Más de 20 años de venirlo diciendo. Pues los software, pues los sistemas operativos de todos los sistemas informáticos del mundo, incluyendo la aviación, son gringos. Los sistemas operativos, para que puedan ser usados, porque quienes los construyeron, los inventaron, los crearon, fueron Estados Unidos, tienen que tener la autorización de Estados Unidos. Y muchos de esos sistemas se originan en Estados Unidos. Entonces, aunque estén en Rusia, por eso, no me acuerdo cómo se llama, le dicen el Facebook ruso, el WhatsApp ruso, el WhatsApp chino, pero se basa en sistemas operativos estadounidenses. Y desde ahí se vuelve imposible y poder decir que jamás le van a quitar la hegemonía a Estados Unidos como primera potencia, porque los principales sistemas de comunicación e informáticos están basados en sistemas operativos norteamericanos. ¿Se acuerdan cuando ahora ni siquiera te lo dan? Tengo entendido. A ver, en el 90, creo que a finales de 90 pasé, no, a inicios de 91 pasé mi
mi primer curso de computación en Nicaragua, en Weiser de computación, ahí por donde vive Daniel Ortega. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me acuerdo que nos enseñaban con unos jueguitos para manejar el Taping Tutorial, ¿se acuerdan? Taping Tutorial. Y era el sistema MS2 que siempre existe, lo único que todo se ha venido modernizando. Entonces, todas esas cosas son de origen gringo. Entonces, ¿cómo le van a quitar la hegemonía si el control de las comunicaciones, desde todo aspecto, satelital, terrestre, espacial, lo tiene Estados Unidos? Entonces, ahorita son brincos los que están pegando todos los países del mundo con este cachimbazo, donde fueron lesionados miles y muertos cientos de terroristas de Hezbollah a través de la tecnología y creyendo que tenían mejor seguridad en las formas de comunicación usando Viper. Ahora, la quebrada de la cabeza, y aquí es donde habría que comenzar a proteger. Bueno, yo lo estoy diciendo porque lo tengo que decir, pero la verdad es que eso ya se está dando, estoy segurísimo. Y es proteger la empresa que vendió los equipos. Pero no solo la taiwanesa, porque el origen, aunque tenga la marca de Taiwán, era de confección europea. Ellos también tienen inteligencia y pueden darle seguimiento, y como son terroristas, son capaces de irle a poner en una fábrica explosivos y no le importa matar miles, porque ellos se caracterizan por la venganza, los terroristas, y no le importa llevarse en el saco a los que no tengan nada que ver. Yo me imagino que a estas alturas Occidente pues tiene desplegado un gran aparato de seguridad sobre esto. El otro problema es que el terrorismo está inmovilizado. ¿Por qué? Porque no se puede comunicar ahorita. Es decir, el hecho mismo de que se limiten al uso de medios de comunicación o de aparatos de comunicación inalámbricos por la antigüita indica que van a tener atrasos de comunicación. La ventaja de la comunicación inalámbrica, llámese telefonía celular o de otro tipo, pero inalámbrica o satelital, es que te puedes comunicar a cualquier lugar, mientras que la telefonía fija pues tiene que estar en una casa. Hay lugares donde no hay el entramado alámbrico para instalar telefonía fija. Entonces van a tener una serie de problemas de comunicación todos esos estados terroristas y las organizaciones terroristas, porque a estas alturas están que no tocan un celular, mucho menos un Viper. Entonces, ustedes se imaginan, independientemente que yo sé que han mejorado la tecnología dentro de los organismos de seguridad de Nicaragua, y ahora que tienen el SMRO-3 de los rusos que los están instalando, hay coroneles rusos entrenándolos, pero la mayoría es en sistema inalámbrico y computarizado. Entonces, estos van a tener un atraso de meses en sus comunicaciones, y en ese control de las comunicaciones de Occidente van a atrasar cualquier avance del terrorismo, incluyendo la guerra de Ucrania. O sea, este pijazo, no crean que solo es para Hezbollah. Esto tiene repercusiones, porque estamos hablando de que ellos están limitándose el uso de la tecnología inalámbrica, celular, Viper, satelital, porque Chivirisco el Visco. Tenían un helicóptero donde murieron unos jefes militares de Irán, de origen occidental. Son idiotas. Pero bueno, ustedes sabían que estos idiotas viven atacando a Occidente, pero como es mejor tecnología, ellos utilizan los grandes carros y limusinas de Occidente, porque ostentosamente lo que aquí es natural en Estados Unidos, la limusina y esto, para ellos es ostentarlo. Y ahí, como dicen, la cagan, porque ostentan
cuando tienen en su propiedad algo que es de origen occidental. Ese es otro problema que tienen, como el dólar. Decía Pablo Escobar, no hay ninguna persona en el mundo que no le guste más la plata en efectivo que a un hombre de izquierda. ¿Recuerdan eso de Pablo Escobar? Entonces ellos ostentan la tecnología occidental. La caravana de Fidel Castro era de Mercedes-Benz, por decir algo. Y la mayoría de los vehículos que le da seguridad, o los vehículos de las caravanas, o los vehículos de seguridad, son de tecnología occidental en los países de izquierda o en los países terroristas. Yo no creo ya que existe. Por eso yo vivo diciendo que este pleito no debe ser de izquierda y derecha. Como dice, tiene que ser de los malos contra los buenos, de los antidemocráticos contra los democráticos. Entonces, esa es la verdad. La repercusión de este pijazo, el viperazo, le digo yo, no solo es que deschincacaron unos cienes y hay más de 2.000 heridos miembros de Hezbollah. Hay capados, deshuevados, porque les estalló aquí. Hay ciegos, porque los estalló cuando los tenían aquí viendo el mensaje. Hay mancos, porque les estalló en la mano. Tuncos, como decimos. Entonces, y los muertos. Entonces, es un pijazo grande, pero que además está arreculando o arrinconando a los estados terroristas, porque a estas alturas, si le metieron como 5.000 Viper, que ellos los compraron, que ellos los dieron a hacer, que buscaron una empresa o gente de confianza de ellos y les pegaron este pijazo. Ahora sí, imagínense compras públicas y eso. Solo para decir algo. Para las elecciones del 2006, a cada miembro del tendido electoral, a cada fiscal del danielismo, del Frente Sandinista en el que yo militaba en 2006, nos dieron un celular. Fueron miles de celulares. Es decir, los compraron en lote. ¿Comprenden? Hasta para eso van a tener dificultades. Estoy hablando de Nicaragua. Y así han venido en cada elección comprando lotes en paquetes de miles de celulares para dárselo al tendido electoral, para dárselo al tendido a la zapera, para el control de las elecciones. Lo hacen durante cada elección en Nicaragua. ¿Se imaginan el chiveo que van a tener ahora de obtener celulares? Entonces, ya está cambiando el clima y estoy al aire libre. Tengo 4 días de estar sufriendo el cambio de clima. Entonces, este pijazo para el terrorismo y para los aliados del terrorismo, los aliados de Rusia, de China, de Irán, de Cuba, de Venezuela, este vergazo es universal. Este pijazo, las consecuencias son inimaginables. Es más, son inmedibles, inconsiderables en estos momentos. Y les digo, pueden hasta sufrir todos este tipo de estados, niveles de incomunicación. O sea, aquí todo el mundo ha estado viendo la noticia. ¿Sé la diferencia? Y no me estoy echando flores, entre el programa El Chino y entre los programas de los que venden noticias. Por eso a veces digo yo, puchica, a veces no puedo pagar la renta y les pido ayuda a ustedes, no me dan. Y conozco muchos de los que ven mi programa que le mandan suscripción a la prensa, le mandan suscripción a Confidencial, que tienen entradas de miles. Y digo yo, aquellos
los manipulan, porque hay sectores de supuestos periodistas opositores que mienten. Esa es una de las cosas en las que voy a entrar en la segunda parte. Bueno, para cambiar de tema, alguna pregunta sobre este tema. ¿Entendieron, verdad?, las repercusiones de este pijazo al terrorismo? Dicen que Daniel Ortega, la Chayo, Lenin y su pandilla está prohibiendo los dibujos animados donde salga el correcamino, porque el correcamino va detrás de o va corriendo y va diciendo bip, 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 como le hacen los bipers. Se prohíbe en los países terroristas y en los llamados de izquierda a partir de ahora ver el correcamino porque le hace bip, bip. No Espino, bienvenido. Norman Robles, Lisette, bienvenidos. Entonces, ¿alguna pregunta sobre el tema para pasar al otro? Ahora, ¿se imaginen ustedes el armamento de los países terroristas que es manejado a control? También se puede trabajar. Entonces, esta cosa está obligando a todos esos países terroristas, a Rusia, a sus aliados, a revisar todo lo que tenga que ver con sistemas inalámbricos. Comenzando donde ya públicamente se sabe que varios estados están prohibiendo la comunicación inalámbrica y los medios de comunicación inalámbricos. ¿Se imaginan? Pregunta si no pasamos a la otra parte. ¿Alguna pregunta? Yo me imagino. Imagínense que una vez la técnica operativa de Nicaragua, hay un acto en el estadio de la UCA. ¿Se acuerdan el viejo estadio de la UCA que quedaba en la parte donde detrás de donde es el aula magna César Jerez, en la UCA? ¿Recuerdan? Es que ese no es tema, Julio. ¿Por qué no te voy a contestar? Me parece que no es un tema que viene ni es del interés público. Entonces, es que me volvés a preguntar. Si no te contesto algo inmediatamente, es que no quiero contestar eso. Porque me parece que no es del interés de la gente. Todo el mundo sabe que domino esas cosas, pues, pero ¿para qué vamos a estar diciéndolo si siempre lo he dicho? Ojalá no te enojes con nada con esto, Leoncito Junior. Entonces, Sergio Ramírez, Tomás Borges y Daniel llegaron al acto, hicieron una tarima ahí en medio del estadio. No recuerdo por qué era el acto. Yo llego como miembro de la seguridad al acto. JL Mejía tenía ahí el no saber de vos, hermano, un abrazo. Y hicieron una carrera cepillando, ¿verdad? Y entonces unos jóvenes iban a entrar a la UCA corriendo con una antorcha por no sé qué cosa. No sé qué era lo que celebraba en la UCA, pero estamos hablando ahí como en el 87, 88. Creo que 87, 88, porque yo en 88 me fui a Nicaragua a estudiar. Tampoco es tema de que nos ocupen, no Espino, esto. Eso que me estás diciendo, ni voy a entrar en esa contradicción, porque no tiene sentido. Yo ya dije lo que iba a decir de Tropicón. Si quiere que colabore con él, pues voy a colaborar si él viene a hacer oposición. De ahí no voy a decir nada más, porque no me van a lanzar a mí a pelear con el Tropicón, porque yo no tengo ni peleando audiencia, ni peleando rating. Yo soy un activista de la oposición en contra de la dictadura y mi interés es la unidad de todos.
para que no nos enredemos en eso. Y tranquilo, no te enojes por esto, pues, pero ese es el objetivo mío, la unidad. Ya después mirará uno de qué tiene que cuidarse y cómo tiene que cuidarse de cada piche. Estoy seguro que ahí vienen los colados de los organismos de seguridad como venían entre los 222 y yo sé quiénes son algunos. Pero bueno, creo que es más de interés de las autoridades de contrainteligencia de Estados Unidos eso que de nosotros, que al final nosotros no lo vamos a resolver. Van a ser las autoridades respectivas o las especialidades respectivas de Estados Unidos y ahorita de Guatemala, ¿verdad? Hay un dicho que dice que uno tiene que saber únicamente lo que tiene que saber. Hay otro que dice que uno tiene que decir lo que tiene que decir. Ese es otro del principio de inteligencia y contrainteligencia que termina en algo que dice uno tiene que saber todo lo que dice, pero no decir todo lo que sabe. Porque la gente a veces es curiosa y el morbo y quiere saber por curiosidad, por morboso, y en algunos casos, que creo que no es este, para ver en qué manera te resbalas en una cáscara de banano que te tiren. Por eso hay que saber que ya, entonces métanse ese último. Uno tiene que saber todo lo que dice, pero no decir todo lo que sabe. Un abrazo, Noé Espino. Entonces, recuerdo en esa ocasión las extremas medidas que se tomaban que caían en la ridiculez. Entonces viene, ya se sabe que van a, porque todo es planificado. En política nada es. Lo que vayan a decir en los discursos, sobre todo cuando es desde el poder, nada es improvisado. Mira, hombre, los likes, Julio, tienen que ser que contribuyan a la lucha, y creo que todos los días se revela algo que tiene que ver con inteligencia y contrainteligencia sobre infiltrados, y creo que de esa manera contribuimos, pero ya como dar una clase no tiene caso, pues ni es correcto. Una clase pública, porque los que se tienen que cuidar de eso son los agentes políticos. El público al final de cuentas no anda metido en esos rollos. Los que están organizados, los que hacen actividad, los activistas de la oposición, sí, y son los que se tienen que cuidar. Pero el público, por simple curiosidad, no tiene sentido, porque entonces perdería el sentido de ser organismos de seguridad, y mejor que sean de seguridad pública y ande patrullando todo el mundo, porque al final vas a decir los mecanismos, no es correcto. Entonces, el grupo de estudiantes llegó corriendo, ahí en esa actividad de la UCA, la tarima está en medio del estadio de la UCA, estamos la seguridad, está la seguridad personal física y la que no se mira, está la técnica operativa, que la mayor parte del tiempo no la ven, pero ustedes se han fijado, cuando vas al Rubén Darío y están los políticos grandes, registran hasta la cámara. Esos son oficiales de técnica operativa que detectan explosivos en teléfonos, en cámaras, así como esos que andan vestidos de nacal a los alrededores donde vive cada dirigente del frente. Mírenlos, y los van a ver metiéndose en las alcantarillas, metiéndose por los manjoles. Esa es parte de la técnica operativa antiexplosivo, y se practica en Nicaragua desde el 79. Con la asesoría cubana, cuando fundamos la seguridad personal. Entonces llega, está el acto, y en medio acto llega la antorcha, como digamos la antorcha de la libertad, pero era la antorcha por el acto que se estaba haciendo. Y entonces inmediatamente, no sé si fue Daniel, Sergio o Tomás, uno de ellos recibió la antorcha, no, pero hace 40 años casi, eso que no preciso muy bien. Más bien creo que el que la recibió fue Sergio, que era el vicepresidente.
Inmediatamente, no la tuvo ni 10 segundos, la antorcha la levantó, se la pasó a un oficial de técnica operativa y el oficial de técnica operativa no dejó ni que aplaudieran con la antorcha allí. La tiraron detrás de la tarima donde están otros oficiales de técnica operativa con los aparatos para apagarla y salen en la parte oscura, detrás de la tarima, corriendo con la antorcha ya apagada, a hacerle la revisión operativa. A esos extremos se llega. A esos extremos se llega. Es decir, todo el mundo vio que bum, 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 bum. Y la agarraron, la tiraron detrás, donde están los oficiales de técnica operativa. Yo estoy allí, estoy trabajando. Y a esos extremos se llega. Si se llega a esos extremos, donde los que hacen la antorcha, los que la cargan, son gente de confianza, a los estudiantes que ponen a cargar esa antorcha, que se la van a dar al dirigente o al líder que esté allí, son escogidos también y son ligados a la seguridad, los estudiantes. Todo eso es planificado. Y aún así, llegan a esos extremos. ¿Se imaginan la cagazón que han de tener ahorita los oficiales y los equipos de la técnica operativa de la seguridad personal de Daniel y su grupo de dirigentes que tienen seguridad personal? Ha de ser una cagazón increíble. Bueno, entremos ahora a la parte esta de Esteban Fagot. No, o entremos a lo de la falta de dignidad. Esto tiene que ver un poquito al final con lo de Esteban Fagot, porque se los quiero explicar de esta manera. El sandinismo histórico comenzó a ser relegado desde el 2007. Muchos sandinistas históricos, yo no le trabajo al Estado del 91, que pasé a retiro. Toda la vida como abogado no le trabajé al Estado, fui abogado privado. Pero yo conozco una gran tendalada de abogados que tienen salarios de 12,000 córdobas solo por estarle trabajando al Estado, y con ellos se siente que están compartiendo el poder. Y hacen trabajos de cobradores. La alcaldía tiene grupos de abogados que se encargan de presionar a la gente para que paguen los impuestos. Y lo que ganan es una pendejera. Y dan pesar. Es un cachimbo de abogados la alcaldía de Managua. Y tienen unos salarios miserables. Yo por 20,000 córdobas en aquel tiempo, 25 me ofrecieron una vez. No, ni verga. Si yo me gano un cachimbo de reales trabajando como abogado privado, que me voy a trabajarle al Estado por un salario de 25,000. Y te estoy hablando 2007, cuando agarró nuevamente a Daniel. Pero hay unos que no tienen dignidad y consideran que están haciendo su aporte al poder. Pero no es tanto de que consideran de que están haciendo aporte al poder. No solo abogados, profesionales que ganan 12,000 córdobas, dan vergüenza. Vámonos, una licenciada en matemáticas ganando 10,000 córdobas, 9,000 córdobas, dando clase en el Ministerio de Educación, por decirte algo. Entonces, vas a ir a pasar 20, 21 años estudiando para que te paguen esa miseria. $300, que se lo gana en día y medio alguien aquí en California, un obrero. Pero ellos se sienten parte del poder porque le trabajan al Estado. Y no son más que gatos, lamebotas o indignos. O sea, porque el abogado... Yo me comuniqué con alguien porque la fiscal que está acusando a mi amigo Eddie González, el mayor Eddie González en retiro, que fue el que se le paró a la policía, es hijo de un conocido amigo, la fiscal. Y le mandé a decir, se cagaron en la muchacha, porque aquí hay gente que está apuntando quiénes son. ¿Cómo es posible que una muchacha que ha sido recta la haya puesto ahí
Es que ella es mandada. ¿Y para qué hijo de puta trabaja? Si ya sabe que están ocupando a la fiscalía para acusar falsamente a la gente. Entonces el fiscal que se preste a esa mierda es cómplice. Ah, pero es que yo tengo que hacer caso porque soy mandado. Pues renuncie, cabrón, y vaya a litigue a la calle. Usted estudió derecho. Usted es abogado y el abogado litiga y con huevo. Que me llevó a prisión, eso sí. Pero tengo dignidad. Es que ellos los mandan y tienen que obedecer, que renuncie. Renuncie, fiscales, si los obligan a inventar acusaciones como obligaba Javier Morazán a su equipo de acusadores en lo político y en lo que es crimen organizado. Y que no me diga, Javier, que lo conozco y que no me conoce, ¿verdad? Porque era el jefe de la unidad de crimen organizado de la fiscalía y de un grupo que se formó para acusar a los presos políticos que eran los especialistas en elaborar las acusaciones con testigos falsos. Entonces, es falta de dignidad, pero además de inconsciencia y complicidad con la represión. Por lo menos los fiscales ganaban regular a la par de funcionarios abogados de la Procuraduría que ganaban 15.000 córdobas. Y hasta eso más es una miseria lo que les paga. Marlin, bienvenido. ¿Qué pasó, su José Miguel Murillo? Un abrazo. Mar Espinosa, Tony Arthur. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a un montón de sandinistas que ni siquiera les dan trabajo históricos. Si se lee al revés, la gorra dice California, aquí dice Los Ángeles, ¿verdad? Me lo puse porque tienen los azules y blancos, ¿verdad? De color. Además de que ya estaba entrando el frío. Los tratan mal. Les dan un salario miserable, pero ellos creen que están aportando a la segunda etapa de la revolución. Y hay algunos que se lo creen. Y hay algunos que están viendo que lo que se está haciendo es incorrecto, pero el comandante todo lo sabe y sabe por qué lo hace, es Dios, ¿verdad? Y hay que defender al sandinismo, y lo que está defendiendo es a Daniel y su familia y su camarilla. Y con esa domesticación que han convertido en doctrina, un poco en pendejos, están en la miseria, no les dan trabajo, pero siguen ahí, sufriendo humillaciones. Conozco colaboradores desvelándose 3 días en un puente, debajo de un puente por donde va a pasar uno de los dirigentes, y solo es un simple colaborador, ni siquiera es un trabajador del Estado. Y él cree que está haciendo un gran trabajo de seguridad. Y que como está al revés, pero lo que dice es California. Julio David. Y así los ocupan y así los enganchan. Ya yo decía que había 9%, menos del 10%. La última encuesta seria le da un máximo de 12% de opinión favorable al danielismo. La anterior estaba entre 3 y 15%. Yo digo que hay menos. Tienen una gran dignidad de mentolina este tipo de sandinistas o de danielistas, que algunos han empeñado su casa porque no tienen trabajo sus hijos y los han mandado a Estados Unidos. Algunos no tienen para pagarle al prestamista o al coyote, que a su vez su familia es la prestamista, y a su vez los gastos de abogado porque se los meten en el arreglo. Por allá dicen que un tal Carlos Cerda es el que hace estas ilegalidades con un tal Casco, que no recuerdo cómo es el nombre. En Condega hay otra mujer también que hace estos préstamos
para que la gente se venga a Estados Unidos y al final perdés la finca, perdés. Y muchos de ellos sandinistas. Entonces, ¿dónde está su dignidad antiimperialista si mandás a tus hijos aquí, se empeñás tu casa y la podés o la pierden y seguís apoyando a Daniel Ortega de manera indigna? Pero Randall, bienvenido. Porque no le dan trabajo a tus hijos. Y como vos estás viejo, igual que yo, no te aventaja venirte, entonces mandás a tu hijo. Y tu hijo comienza a cachimbearse aquí, a mandar el real allá, que es la que sostiene la economía del país, no el buen gobierno, como quieren engañar a la gente. Sos indigno, sos mentiroso, porque vivís atacando al yanqui invasor, pero mandás a tus hijos aquí, o atacás al yanqui invasor, pero estás trabajando aquí. O sea, sos un sinvergüenza, un come mierda, porque aún estando aquí, algunos de esos apoyan a Daniel Ortega, porque ya compraron una casita, 3 manzanas de tierra, no la quieren perder, porque viajan cada 6 meses y sirven hasta de informantes de la gente que está aquí. No todos, ¿verdad? Pero hay un sector grande de ese tipo. Entonces son indignos. Si son sandinistas, antigringo, porque el yanqui invasor, ¿qué hueputas tenés haciendo tus hijos aquí? ¿Qué hueputas estás haciendo aquí? Y le huís aquí en Estados Unidos a juntarte contra cualquiera que fue tu amigo, porque me pasa a mí, porque es opositor. Y te sentís sandinista. Ah, bueno, ni siquiera están infiltrados. Lo que están haciendo es trabajando aquí, porque ya todo el mundo los conoce. Entonces no tenés dignidad. Yo quisiera saber cuántos miles en rublos o rupias o en yuanes chinos, en moneda rusa, han llegado como remesas a Nicaragua. Ni mierda, ¿para qué te sirven? O yo quisiera saber cuántos miles de nicaragüenses se están yendo a trabajar a Rusia, a China, a Venezuela o a Cuba. Entonces ustedes lo que son una manada de hipócritas, come mierdas, maldiciendo la vaca, bebiéndose la leche. Y eso es lo que tenés que ver de cómo te humilla Daniel Ortega, que te hace decir mierdas contra Estados Unidos, pero venís a trabajar a Estados Unidos y vivís de los reales que tus hijos o familiares se ganan en Estados Unidos. Entonces son come mierda, son indignos. ¿Por qué no van a China? ¿Por qué no van a Cuba, a Rusia? ¿Por qué no hay remesas? A ver, ¿cuántos son los millones que han entrado en remesas? Este año van a entrar 6,000 y pico de millones de dólares en remesas, de los cuales el 80% llega de Estados Unidos. ¿Cuántos son los miles de millones de yuanes chinos? De rublos, de rupias. ¿A dónde? Mentira, para ni mierda sirven. Los chinos les han metido, creo que más de 4,000 millones de dólares en productos chinos en los últimos tiempos a Nicaragua. Nicaragua no ha exportado ni 500 millones. Costa Rica, cerca de 4,000 millones. Le compra a China, pero exporta a China. O sea que Costa Rica le vende a China 457 millones. 4,500 millones más, porque el más alto de Centroamérica es Guatemala. Le compra a China con los gobiernos que pasaron, que apoyaban a Daniel Ortega. Y Guatemala no exporta a China 500 millones. El déficit comercial entre la relación de China con todos los otros países supera el 700%. En la relación desigual en que Nicaragua le compra 2,000-3,000 millones a los chinos, los ticos casi 4,000, Guatemala más de 4,000. ¿Se imaginan a El Salvador
que está amarrado con China y Bukele desde hace rato, y el arreglo que hizo hace un par de meses Bukele con los rusos, ¿cuánto estarán metiendo? Porque no tengo esos datos, tengo los de Guatemala, los de Costa Rica, los de Honduras. Pienso que ese mate de los 128 millones de la demanda que le metió China era para desviar la atención por lo que se le venía el quiebre de narcotraficantes dentro de la familia Mel Zelaya, porque todo eso lo hacen. Entonces son indignos. Y para justificar lo que están haciendo, inventan que la Chayo tiene domada a Daniel y que la Chayo es la del poder. ¿Qué es lo que hace la Chayo? Les voy a repetir. Leer un comunicado de 1 hora todos los días. Leer cualquier resolución que tomó Daniel Ortega y su gabinete, cualquier cambio, cualquier corrido, cualquier defenestrado. Corren a alguien, ya los medios de comunicación inventan que los medios de comunicación, un gran sector de medios de comunicación supuestamente opositores, lo tiene preso la Chayo. Entonces convierten a la Chayo en la mala y no mandan ni mierda a la Chayo. Públicamente dan la orden y le han hecho creer a la gente. Manda a Daniel y el Círculo de Hierro. Daniel, el grupito de la secretaría que encabeza Lenín Serna, Bayardo Arce y su grupo, Chico López y su otro grupo económico, esos son los del poder. La Chayo no sabe ni cómo se llama en economía. La Chayo solo vive viendo sapos volar, lagartija con alas, perdiendo cada vez más los dientes. Yo no sé por qué no se los pone si tiene reales. Por lo menos a mí ya me van a poner las muelas que me hacen falta. En Estados Unidos, para más gorra. Y con buena tecnología. Ayer me hicieron las impresiones ya, en la mañana. Entonces, Lenín Serna necesitaba sacar al sandinismo histórico, o por lo menos tenerlos controlados, sin darles trabajo ni nada. Metieron a trabajar a los jóvenes que son más manipulables, que no tienen idea de qué es sandinismo, de qué es estatuto, y gracias a Dios y al comandante repiten como lora. Y como, entonces, como el sandinismo histórico es el que podía criticar de frente, porque así lo dicen los estatutos, y la representación dentro de la estructura de poder del sandinismo histórico era Tomás Borges y Daniel Ortega, y Lenín Serna. Se murió Tomás, no sé si se lo echaron, y no porque sea traidor a ellos, sino porque a Daniel lo tenían, a Tomás lo tenían agarrado hasta por violación, chavalas. Hay un montón de depravaciones de Tomás Borges, incluyendo el abuso de una menor en la clandestinidad, incluyendo una cirugía plástica de párpados que se hizo en la clandestinidad con reales del frente, porque no le gustaba cómo se le miraban los párpados. Ese era el ególatra de Tomás Borges. Lenin, el inventor de todas las maldades, para poder que el sandinismo histórico no pudiese tener una representación ni supuestamente alguien que los defendiera, cuando nunca los defendió, porque todos los planes y las maldades, el principal planificador es Lenín Serna y su grupo. Se inventó que lo corrieron del frente. Lenin nunca dejó de tener oficina en la secretaría del frente, en la esquina de la mafia. Todo el mundo sabe cuál era el chiquero de la mafia, que es un cuadro que hay dentro de la secretaría, donde está la oficina de Lenin. Al otro lado estaba la de Payín, aquí estaba la del perro Vicente, y aquí la de los asistentes. A la par, la entrada de Lenin, estaba la Ninosca, la hermana de Lenin, que era la asistente de Lenin. Entonces, ese grupo de la mafia, ahí está, esas oficinas ahí están, las han ampliado y se han ganado. Dicen que ya le terminaron la oficina porque el jefe de la DITA actual va a pasar para ahí, el general Valladares. Ya le nombraron como segundo a Chicomico, que es Francisco Noel Jarquín López. Entonces, se les ha visto, se les ha demostrado que no les hacen un favor, que prefieren hacerle un favor a un rico
que son testaferros de ellos, o a alguien que fue comandante de la contra, que le dan diputaciones a liberales, a contras, cargos a guardias, que se casan con los hijos de los guardias somocistas, con los viejos ricos del somocismo y están de aliados hasta con Álvaro Somoza, y no miran de que se limpian el chispero con ellos, y ellos están siendo fieles a la revolución porque son fieles al comandante. Entonces la revolución y el frente o el sandinismo ya no son ni los guerrilleros ni el proceso revolucionario, que no existe, sino que Daniel y su familia. Ese es el frente, esa es la revolución que hay que cuidar, y a eso los han enseñado a agacharle la cabeza y hacer un somocismo sin Somoza, donde todo es el comandante, ya no es ni revolución ni cosa por el estilo. Entonces ustedes son unos pendejos indignos que le lamen las botas a Daniel, las pezuñas a la Chayo, y ustedes están comiendo mierda. Muchos de ellos viven en el campo y todavía no tienen luz. Muchos de ellos viven en el campo, en la miseria, y los ocupan en Condega hasta para los cordones de seguridad. Explícame eso, Melvin. Entonces los tienen empantanados con una mentalidad de hace 40, 45 años, y cualquier cosa que pase es el imperialismo. Entonces yo me pregunto, y siempre les voy a decir, ¿es culpable el imperialismo yanqui, como ellos dicen, de que la pandilla de Daniel Ortega, que el ejército, que la policía, sean narcotraficantes, sean cómplices del crimen organizado, sean lavadores de dinero, sean inversores del real que se robaron 6 millones a Venezuela en todo Centroamérica y Europa? Hay 320 empresas, y más las que han creado, por lo menos cuando yo estaba allá, producto de todo ese robo. Entonces dejen de ser pendejos, porque sé que muchos son honestos, sé que la gran mayoría no tiene las manos manchadas de sangre, y abandonen ese partido maldito que es el Frente Danielista, ese FSLN que hoy es una organización político-mafiosa. Y de esa manera Lenin Serna enganchó a todo mundo que lo habían corrido y habían nombrado en su cargo a Fidel Moreno. Nunca dejó el cargo, era una fachada. A Fidel más lo tenían más controlando la alcaldía de Managua que otra cosa. Y actualmente la reestructuración partidaria que están haciendo la está dirigiendo Juan José Uve, uno de los segundos de Lenin Serna. Y a Fidel Moreno lo mandaron a escolar patos cagones, no oí hablar de él. Ni siquiera las inundaciones que han andado, ha salido ahorita, como todos los años, repartiendo capotes y plástico y colchonetas. ¿Por qué? Porque se han visto obligados a dar la cara a los viejos. Daniel está saliendo más seguido y hasta ha salido sin la Chayo a la par, últimamente. ¿Por qué? Porque ya se han ido aclarando con estos programas y otra gente que les ha hecho conciencia de que en realidad quien dirige toda la maldad se llama Daniel Ortega, y que la Chayo solo la ocupan para que crean que es la mala y que tiene hecho mierda al comandante. Pobrecito el comandante. Muchos, hasta yo estuve hace un tiempo, allá como en el 2009, cuando ya se moría el comandante enfermo, tienen como 30 y pico de años de estarlo matando, que no creo que tenga la enfermedad que dicen, medio arrastrar las patas porque ya va a cumplir 80 años. Cualquier persona con las enfermedades que le pusieron a Daniel ya se hubiera muerto. Y entonces con eso le han dado lástima a la gente y entonces aguantan a la Chayo. Pero esperemos que el comandante se muera y nosotros vamos a asumir. No anden agarrando vara. Para eso está la mafia, para eso están sus hijos. Para eso está Bayardo Arce y su pandilla y sus hijos. Para eso está el ejército y la policía. Para garantizar que ustedes, pendejos, jamás lleguen ahí. Entonces, de esa manera se vio desarmado el sandinismo histórico y no tenía nadie que los representara. Corriéndose Lenin Serna, y se fue a tener también oficina en la Corte Suprema, que es su séquito principal,
Él es el que inventó la corrupción del Poder Judicial, el vender sentencias hasta más de $100,000, en hacerle demanda a ricos que querían desplumar y sacándole millones de billetes. Todo eso fue Lenín Serna. Y los enganchó, y hasta a mí me enganchó. Ahora, en la medida que se han ido reduciendo, en la medida que cada vez son más débiles, en la medida que la gente se deserta, en la medida que la gente ya no quiere nada con ese frente, han tenido que sacar a luz pública nuevamente que están los viejos. Y sobre todo poner a Lenín a la cabeza y a su grupo para que tengan miedo. Porque en el fondo la admiración que había por Lenín Serna, hasta yo lo llegué a admirar, en serio. No era nada más que temor, porque ese maestro no le temblaba el pulso. Son cantidad de compañeros reconocidos que Lenín Serna mandó a asesinar. Ahí estamos ahí con un par de 3 compañeros haciendo la investigación completa de los comandantes guerrilleros que han muerto. Entre los que está Chombo, Walter Ferretti, y cada día más nos estamos convenciendo que ninguno murió en accidente, los mandaron a asesinar. Pero pasarán 2 o 3 meses para que completemos las investigaciones más serias y se las expliquemos. Entonces, se quedó todo el mundo sin quien lo defendieron porque quitaron a Lenín Serna, que era el que encabezaba el sandinismo histórico. ¡Mentira! Dieron a creer eso, pero Lenín siempre se conservaba en los cargos y era el que ha controlado realmente el partido. Ni siquiera Daniel, mucho menos Lachayo, ha sido Lenín. Y es Lenín, con su grupo, quien controla, y es un grupo de ex, si es que se le puede decir, entre comillas, jefes de la seguridad del Estado. Entonces, llegamos a la costa atlántica, donde ha sido incontrolable toda la vida la costa, porque a la costa le han querido romper su cultura, sus costumbres, su tipicidad o su folclorismo, llevándole la cultura del Pacífico, lo que ha hecho que la gente del Pacífico sea más rechazada por los pueblos originarios de la costa. De esa manera, los infiltraron desde los 80. Esteban Fagot y yo estuvimos en la misma celda, en la celda número 1 de operaciones, cuando se dio un rollo que a mí me echaron un clavo como que me le había llevado un maletín con reales y documentos al presidente del Banco Central, y ese día ni siquiera estaba, no, del Banco Nacional, que era Fernando Guzmán. Miguel Guzmán o Fernando Guzmán, no recuerdo, creo que era Fernando. Y me echaron preso a mí y a otra persona que está en Miami. Y al final querían sacarme a verga. Una vez me pasaron 6 días de pie sin dormir y que me digan que es mentira, esta hijueputa. Que me diga Montemarúeda, hermano de Juan José, que es uno de los que trabajó torturándome de esa manera. El Negro Suazo, Oscar Loza. Que me digan que es mentira. Que me tuvieron 6 días parado en un solo lugar sin dormir ni nada. Porque me querían hacer confesar lo que no era. Cuando ya no pudieron, me sacaron de la celda 13, que era donde estaba, y me metieron a la celda 1. Ahí estaba Esteban Fagot preso. Extrañamente tenía casi una biblioteca dentro, tenía comida especial, se me presentó como el jefe como el jefe de los costeños, 1981. Y quería, supuestamente allí, pues, como agente de celda, Stedman, ya después entendiéndolo yo, ahí le iba a platicar lo que ellos querían saber. Tampoco pudieron, se convencieron que no tenía nada que ver. Y me mandaron a otra celda, a donde estaba el otro muchacho que estaba preso, que creo que era Ernesto Ruiz, el Moquico. Y como a la semana después de eso nos sacaron. Tuvimos varias semanas ahí presos. Ahí, Esteban Fagot le sacaron a bailar, tengo entendido, que aparecía en los archivos de la seguridad como agente de la seguridad. Lo reclutan y lo mandan a la costa. En esos días se da Navidad Roja y extrañamente es Esteban Fagot, a los 2 o 3 días de que lo sacan, que se lleva centenares de misquitos con el padre Schaeffer huyendo hacia Honduras. Y desde entonces es agente de la seguridad del Estado.
igual que Brooklyn, igual que la Heisenlau, que eran los 3 dirigentes más conocidos de la costa atlántica. La Heisenlau actualmente es magistrado de un tribunal de apelaciones. Brooklyn supuestamente está preso. Extrañamente cayó preso en los días que iban a hacer las elecciones regionales o habían recién pasado. Hicieron desaparecer el partido Yatama de la costa atlántica, y la costa que se quedó son dirigentes. Pero de nada le servían si los dirigentes eran agentes de la seguridad. Llámese Brooklyn Rivera, llámese Stedman Fagot Müller. Fue ministro de Impesca Stedman Fagot y fue como 4 veces diputado del Frente Sandinista Brooklyn. Y siempre, antes de cada elección, búsquenlo, Brooklyn se peleaba y entraba en contradicciones con el Frente y quedaba 2 o 3 meses fuera de la diputación. Se iba a arrinconar otra vez con Yatama a representar sus intereses. Ya cuando venía la elección se volvía a unir al Frente para unir a Yatama al Frente. Ese truco lo hicieron como por 20 años Brooklyn Rivera, Stedman y esa gente. Extrañamente ahora, después que aparece Yatama, están descabezados de líderes los costeños. Pues eso permitiría que los costeños que son rebeldes, sobre todo los misquitos, los mayagnas, los humos, los ramas, que son los que llevaron el peso de la guerra contrarrevolucionaria, pueden hacer surgir viejos líderes o líderes que verdaderamente están en contra del danielismo. De esa manera se sacan a Stedman Fagot, que lo tienen fuera de cargos de hacía 2 años, y se pone a reunirse con los misquitos, sacan a Brooklyn, lo meten preso supuestamente, que no lo creo, no lo han mandado a ningún tribunal, no lo han acusado de nada. Extrañamente Brooklyn no lo dejaron entrar a Nicaragua y a los días parece que fue capturado en la casa de un familiar o en su casa, y lo que le vendieron a la gente es que no lo habían dejado entrar a Nicaragua. ¿Se acuerdan de eso? Entonces todo esto es un truco, y ahora sale Stedman un día antes. A ver, hoy estamos 17. Entonces el jueves pasado, el 12, 13, el 13, sale Brooklyn, a ver, 13, 14, 15, 16, 17. Entonces sería el jueves 15, viernes 16. No, jueves 14, viernes 15, 16, 17. No, hoy es 17. Menos 6, el 11 sería. Sale Brooklyn cuando le quedan 5 días para cumplir un mes que lo habían nombrado nuevamente ministro asesor o asesor con rango de ministro para los pueblos indígenas, atacando a la costa, al frente y el despale y eso. Ya él ha logrado volver a penetrarse, volver a hacerse líderes de los misquitos. Entonces lo nombran otra vez asesor con rango de ministro, y a los costeños se sienten que tienen a alguien que los representa, pero como la cosa está hirviendo en la costa y no los pueden controlar, entonces echan preso a Stedman. Un día sale hablando y al siguiente día lo captura. ¿Quién le va a creer que dentro de Nicaragua va a llamar a una conferencia de prensa para atacar al gobierno cuando 23 días antes, 26 días antes, 24 días antes, lo habían nombrado asesor con rango de ministro? Entonces ya a ver si se calman, porque los costeños tienen a alguien que los represente como asesor con rango de ministro, no los puede controlar. Entonces viene Stedman, critica supuestamente para quedar bien con los misquitos. Al siguiente día lo echan preso, descabezando nuevamente y metiendo en terror a los costeños. Si a alguien que es un ministro lo echan preso, ¿qué no pueden hacer con nosotros? Queriendo sembrar el terror en contubernio con el mismo Stedman. Ha pasado ya mañana una semana que él supuestamente se reveló. Pasado mañana sería una semana de capturado y no lo han pasado a ningún juzgado. Igual como dijeron que corrieron a Lenin, igual
que como tenía 3 concesiones mineras, Jorge el Cuervo Guerrero, y le están quitando a centenares de personas que tienen concesiones mineras privadas para dárselas a China, y la gente está recha por eso, lo echan preso al Cuervo y le quitan las 3 concesiones, que es lo que no han dicho, pero como la gente que tiene concesiones mineras saben que el Cuervo Guerrero tiene concesiones mineras, 2 en el Triángulo Minero y 1 en Occidente, entonces a todos esos que le están quitando las concesiones mineras a particulares para dárselas a China, lo primero, si echan al Cuervo Guerrero, que es Yunta de Daniel, es del Círculo Guerrero, y le quitan las concesiones, ni verga, mejor no claviemos por las concesiones que nos están quitando a nosotros para dárselas a China. Y de esta manera meten el terror a la gente que le están quitando las concesiones mineras. Por puro gusto no pudo ser que unos días antes que supuestamente echen preso al Cuervo Guerrero, que no está preso, nadie... pero a la par de eso sale supuestamente defenestrado Marcos Alberto Acuña, jefe de seguridad de Daniel Ortega, y lo que tenía era un negocio de insumos para el trabajo minero, desde dinamita, explosores, brocas. Entonces no es casualidad, cuando el problema es que le estás quitando las concesiones mineras a un montón de particulares para dárselas a China. Y cambian a los alcaldes del Triángulo Minero, los defenestran, entre ellos Otilio Duarte, aunque no han anunciado que le quitaron la Secretaría Política a Otilio Duarte. Échenme ese trompo a la uña de Ciuna. Y ahora, en la misma ruta del Triángulo Minero para allá, buscando el coco, en Guapán capturan al hombre y capturan y defenestran al hermano de la Mirna Cúniga, Ross Cúnigan, que a su vez es tía del gobernador del Caribe Norte, Carlos Alemán Cúnigan, hijo de Carlos Alemán Ocampo y de la Mirna Cúnigan. Y entonces todo el mundo sin claviar por todos los abusos. Pero aparte de esto, esos recursos naturales no se pueden dar si no es con la autorización de las autoridades municipales, departamentales y regionales, de las que son las regiones autónomas. Ya se tiene que tener el consentimiento de esta gente. Entonces echan preso a los corren a los alcaldes, y ahora salen poniendo a uno que andaba traficando con tierras indígenas, que se llama Feliciano Salomón, de vicealcalde. Y esto ya van a dar la autorización para no quemar a los que supuestamente quitaron. Todo esto es un plan para que nadie brinque por las concesiones y el abuso de tierras autónomas, de tierras indígenas que no son enajenables, y que la mayor parte de los beneficios deberían de tenerlos los costeños y que les están dando a China. Eso es todo lo que está aquí, pero la cosa está que arde. Entonces ese truco de Stedman, yo en lo personal no me lo creo, sé quién es. Los 3 principales líderes que tuvieron los contras de la costa eran Stedman, Brooklyn y la Hazel, los 3 agentes de la seguridad infiltrados dentro de los costeños contrarrevolucionarios, los 3 diputados, la otra magistrada y el otro ministro. No van a entender dónde está la jugada. Pura yuca. Y se siguen comiendo los cuentos, hasta los sandinistas históricos, a los cuales están siendo manipulados y siguen siendo indignos. Y entonces ahora lo más seguro es que no le vayan a cobrar impuestos a China. De todas maneras, el Tratado de Libre Comercio establece eliminar los gravámenes, que son los impuestos, en 15 años, pero no dicen qué porcentaje. Y puede ser que le hayan quitado en el primer año del Tratado de Libre Comercio el 95-99%, y en los otros 15 años 1.2%, y ya prácticamente ya no están pagando impuestos desde ahorita. Entonces eso es lo que está detrás de todo eso. Ese es el negocio que está detrás de todo eso. Liberaron
a varios presos políticos, ahorita 135, y algunos que no se sabe qué son, que ahí venían, pero no liberaron a ninguno de los 8 guardabosques mayacnas. ¿Por qué? Porque esos sí son un peligro para ellos. Porque esos sí pueden regresarse a la zona montañosa de la costa a luchar. Entonces todo esto es todo un truco, y yo creo que los sandinistas honestos, los que ya no se meten, más los que están allí por miedo y no tienen manchadas las manos de sangre, es tiempo que abandonen esa dictadura narcotraficante, esa dictadura lavadora de dinero, esa dictadura que le clavó 6.000 millones más impuestos, más intereses, que hacen ya creo que más de 10.000 millones a esta altura, de la ayuda venezolana, que la privatizaron a nombre de ella y se la cargaron a la deuda externa del Estado nicaragüense. Ya no digamos los préstamos bancarios que se roban la mitad de un proyecto y llevan material de pésima calidad y dicen que están haciendo carreteras y esto, y no se gastan el 50% de los préstamos. Por eso tenía a Antemosi como el principal financiador, hasta un edificio le hicieron al Bessi en Managua. Entonces entiendan todo esto, todo lo que está detrás de todo esto es todo un truco. Ya nuevamente fueron metidos en la lista de países ligados al narcotráfico, pero que todavía no son sancionables de otra manera. Hay que suspender las remesas, hay que unirse y hay que acabar con la dictadura de Daniel Ortega. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch, desde el programa Nicaragua Somos Todos. Viva Nicaragua pronto libre. Patria libre para vivir. Unidad, unidad contra la dictadura. El que se oponga a la unidad es agente de la dictadura. El que boicotea la unidad es agente de la dictadura. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima. Bienvenida a Gladys Torres, te vi hasta el final. Nos vemos en la próxima.